Así es, nosotros hay un anteproyecto de presupuesto regional para este año que es 1.850.000 millones de pesos. Y cuando uno analiza este gran presupuesto regional, que ya hay que hablar de billones de pesos, vemos que hay ciertos ítems sobre los cuales uno tiene preocupación. De este billón 850.000 millones de pesos, educación se lleva el 25% del presupuesto regional. Y uno dice muy bien que educación se lleve el 25% porque es algo clave para el desarrollo de una región. Pero si usted ve las cifras, los parámetros con los cuales estamos midiendo el crecimiento o el desempeño de la educación dentro de nuestra región, están prácticamente al D, y eso hay que decirlo. Los índices los últimos 10 años, a pesar de esta inversión tan cosa, se han mantenido prácticamente congelados. Y ese es un tema que preocupa, porque hemos invertido en liceo, en infraestructura, en computadores, en sueldos de profesores, etcétera, etcétera, pero estamos con los índices congelados prácticamente en educación. Aquí hace falta un observatorio educacional que tenga algún organismo independiente en la región y que vaya midiendo por qué, a pesar de esta cuantiosa inversión, no logramos mejorar nuestros índices en la educación, sobre todo los niveles básicos y medios dentro de nuestra región. Si usted ve también el tema... Ricardo, sí. Qué interesante lo que usted menciona ahí. Usted fue alcalde de la comuna de Carahue. ¿Cómo medía usted precisamente el rendimiento, inversión y logro de objetivos en materia de educación, que es el punto que usted me está planteando, consejero? Están todos estos indicadores del CINCE con las distintas, año a año en las distintas comunas y establecimientos educacionales, y estos parámetros se miden en forma regular y se han seguido midiendo, y uno ve que los últimos 10 años están congelados. Es decir, si no hubiésemos invertido ni un peso en educación, quizás por el propio crecimiento vegetativo habríamos tenido los mismos índices que tenemos hoy día. Entonces, estamos invertidos mucho en educación, pero los parámetros no dan cuenta de esta inversión que ha hecho el Estado. Y ese es un tema que hay que analizar, y por eso yo proponía y propongo que hay que crear dentro de nuestra región una especie de observatorio educacional y que vaya midiendo qué pasa con esto, dónde está la falla, qué es lo que, dónde está, cómo se puede mejorar, porque las cosas para mejorarlas hay que medirlas, y lo que no se mide no se puede mejorar y se termina degenerando. Y ese es un tema donde estamos al debe en nuestra región. Si usted ve, por ejemplo, además, si analizamos qué participación tiene el gobierno regional dentro de este presupuesto regional, que es bastante grande, apenas el 7,1%. Es decir, de este billón 855.000 millones de pesos, el gobierno regional solamente decide 133.000 millones de pesos, que corresponden al 7,1%. Vale decir, después de 40 años que hemos estado hablando de regionalización, más bien da la impresión que esto más bien es un discurso más que los hechos. Los países del OCDE, ellos invierten y deciden a nivel subnacional o regional el 40% de su presupuesto que se invierte en la región. Perú, que es un país cercano a nosotros, decide el 20%, y nosotros estamos decidiendo en nuestra región apenas el 7,1%. Entonces, esto habla mal de lo que hemos estado haciendo en descentralización, en regionalización. Ahora tenemos una nueva autoridad, que vamos a tener un gobernador regional, y es un tema que hay que ver. ¿Por qué las regiones decían tan poco después de cerca de 50 años de estar hablando de la descentralización? Y consejero, cuando se hacía la crítica en el proceso de difusión de las nuevas autoridades y se decía que en realidad se creó un león sin dientes con respecto a los gobernadores regionales en el país. Aquí, a las claras, hay un ejemplo que efectivamente su decisión va a ser mínima, por decir algo. Así es, yo creo que básicamente el gobierno regional, dentro del presupuesto de la región, más bien es un órgano ornamental, y disculpe que lo diga con esas palabras, pero al final de cuentas es así. Nosotros debiéramos estar decidiendo cerca al menos un 15%, un 20%, pero como decir,
usted le saca la transferencia que hace el gobierno regional a los ministerios o los servicios, finalmente nosotros llegamos solamente a una cifra cercana al 6%. Entonces, esto no se condice con el discurso que tenemos de descentralización, con estas mismas votaciones que hemos hecho recientemente para elegir esta autoridad regional, si en definitiva el Estado no apuesta o los distintos gobiernos no apuestan, y esto es una crítica transversal, por descentralizar nuestras regiones, y en realidad las regiones no tienen un poder de decisión importante, es mínimo. Por lo tanto, en esta lógica, el delegado presidencial va a seguir teniendo mucho más importancia que el gobernador regional, porque el gobernador regional apenas va a decidir un 7% en conjunto con el CORE, y en cambio el delegado presidencial va a tener cerca del 93% de decisión del presupuesto regional. Y eso algo dice que no lo estamos haciendo bien. Ahora, si usted va a otras áreas... Sí. Sí, yo quería, antes que fuéramos a eso, decirle que también hay un tema, y que es muy sentido, particularmente dentro de las comunidades rurales, de muchas obras que se dice aquí se va a construir una APR, se hace la firma, fiesta y todo, y pasan los meses, los años, y no se materializa la obra. Y aquí habrá que buscar quién es el que tiene que poner el acento en que se haga la licitación, en que se comience a avanzar en esto, pero pareciera que también eso queda mucho al arbitrio del Ceremi y de los ministerios respectivos, ¿o me equivoco? No, no es tanto el arbitrio, sino más bien diría yo a la burocracia estatal. Lamentablemente, como son fondos públicos que hay que preservar, que hay que cuidar, eso está muy bien, pero terminamos muchas veces no engarzados en esta burocracia estatal que tiene tantas regulaciones, que tiene tantos controles, que a veces usted, desde la idea de un proyecto a que se materializan, a veces pasan 10, 15 años. Los APR, por ejemplo, el promedio de ejecución desde la idea hasta la ejecución total son cerca de 12 años de plazo. Y eso es mucho. Debiéramos tener un Estado más ágil en dar respuesta, y las inversiones públicas debieran agilizarse. Otro ejemplo que usted dice, por ejemplo, debiéramos tener un banco de diseño de proyectos. Si usted diseña una cancha de fútbol, tiene que estar haciendo un diseño especial para eso, o una sede social, o una escuela, cuando en realidad debiéramos tener diseños tipo de distintos tamaños, y en realidad lo que cambian solamente a veces son las condiciones del suelo, pero los diseños son básicos, son estables, y no estar gastando plata en diseños que al final son los mismos que se van repitiendo, y además nos implican cuantiosos recursos, y además implican a veces entre 1 año y medio y 2 años que estamos haciendo un diseño que se podría eliminar si fuéramos directamente a la ejecución. Ferrocarriles del Estado antiguamente lo hizo así, tenía un diseño tipo para estaciones, para puentes, y eran las mismas estaciones que estaban absolutamente estandarizadas, y no solo estandarizadas, eran diseños que eran absolutamente rentables, estaban muy bien utilizados, que se le habían sacado todos los errores, y por eso muchas veces todavía tenemos esas viejas estaciones de ferrocarril del Estado, esos viejos puentes que aún sirven, porque eran diseños que estaban muy optimizados. Deberíamos tener lo mismo, por lo tanto, un banco de proyectos de diseño a nivel regional. Sí, claro. Bueno, finalmente, consejero, estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de confeccionar una nueva Carta Magna en nuestro país. Temas como estos podrían ser incluidos para poder ir delineando un nuevo país y una nueva forma de aportar a la descentralización. Por supuesto, yo creo que esto, pero más que un tema de normas, es un problema de actitud, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra cultura cívica, de cómo abordar los problemas, de cómo tomar las decisiones. Porque podemos tener una Carta Magna con muchos artículos, pero en definitiva, si no tenemos una cultura de poder agilizar el Estado, no lo vamos a lograr. Yo espero que con esta nueva Constitución solucionemos ese tipo de problemas. Ahora, si vemos, por ejemplo, que otro tema que quería tocar, el turismo y la pesca, actividades totalmente emergentes para nuestra región. ¿Cuántas veces hemos dicho la región más linda de Chile es nuestra región de la Araucanía? Usted sabe, y usted, televidente, sabe cuánto gastamos del presupuesto regional en la promoción del turismo o en la pesca.
escuchen esto, el 0,1%. El Nada. 0,1%, ni siquiera el 1%. Lo que invertimos en Senatur son 1.000 millones de pesos al año. Lo que invertimos en pesca, en Indepa, ¿no? Son 1.120 millones de pesos al año, es nada. Entonces, Sí, esas son las cosas que no hacen lógica. Y ahí donde el problema no exacto, está muchas veces en norma, está en la actitud que tengamos, es decir, ¿cómo vamos a exacto. gastar tan poco en desarrollar el turismo si es tan importante dentro del PIB nacional el turismo? Son cosas que Así es, no tienen consejero. ninguna... Así es, efectivamente. sí, Es un tema que hay que abordarlo, lo vamos a tomar para hacerlo más extenso y irlo compartiendo también con otros sectores, porque el tema del turismo, como usted bien lo dice, es nuestra fuente y que post pandemia hay que ponerle mucho, mucho acento. Le agradezco la gentileza como siempre, un agrado en saludarlo y que le vaya muy bien. Muchas gracias, estimado Miguel Ángel, ¿no?